dijo el doctor Hugo López-Gatell, que es el responsable de epidemiología y de conducir y de ser el vocero en esta emergencia nacional. Lo que dijo hace rato es muy importante. Las medidas de reclusión en los hogares, de suspensión de labores no esenciales, pues no ha resultado muy eficaz en todo el territorio nacional. En la Ciudad de México los que vivimos en la Ciudad de México podemos ver en algunos sitios una reducción casi del 90% de la actividad productiva. En otros casos del 50%, y a veces hay otros lugares y sitios que entendemos necesitan trabajar, pero que no han reducido sus labores ni se han recluido en su hogar, y entonces el factor del contagio está, o de la transmisión está en estos momentos justamente importante destacar. Si no nos metemos en nuestras casas en estos días, vamos a padecer algo peor que la falta de empleo, que la falta de ingresos y que la falta de movilidad. Vamos a padecer un brote epidémico de muchísima fuerza. Y lo que hoy comentó y subrayó el subsecretario Hugo López-Gatell, el doctor Hugo López-Gatell, fue esto que creo que es importante que lo escuchemos una y otra vez. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Día con día vemos cómo desde la segunda semana de marzo existe un crecimiento acelerado de la cantidad de casos diarios. La única manera de reducir hoy la transmisión es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos, y durante un periodo estipulado ya de un mes. ¿Por qué quédate en casa? Porque estamos, y lo demostró en términos estadísticos, a final de cuentas la epidemiología se basa mucho en esta ciencia estadística. Lo que demostró el doctor López-Gatell es que estamos desde el 23 de marzo, es decir, el lunes pasado, cuando se decretó el inicio de la fase 2 en términos de medidas, estamos en la ventana, una pequeña ventana de oportunidad, tomando en cuenta lo que ha sucedido en Italia, en España, países que han sido muy castigados por el coronavirus en términos de salud pública, en términos de fallecidos, en términos de expansión, y por supuesto en comparación con Estados Unidos, nuestro país vecino, tenemos todavía esta ventana de oportunidad de evitar que la transmisión tan acelerada y tan fácil además de este virus pueda afectar a un número mucho mayor del 70% de los ciudadanos, y que en este número se encuentren las personas y la población más afectada, o más vulnerable, perdón, no la más afectada, la más vulnerable ante una enfermedad respiratoria como es el coronavirus. Y estamos hablando de las personas de la tercera edad, de personas con problemas de hipertensión, de diabetes, de tabaquismo, de EPOC, y por supuesto también de personas que no tengan las condiciones de higiene y de salud necesarias en sus localidades, que tiene que ver con la pobreza, con las condiciones de pobreza. En unas concentraciones urbanas tan importantes como las que vivimos, o los que vivimos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en los municipios conurbados, llámese Ecatepec, el municipio más poblado del mundo, o en Iztapalapa, la alcaldía más poblada de todas de la República Mexicana. Ahí la alta concentración urbana hace fácilmente transmisible un virus que se transmite por contacto humano. Las cifras oficiales del día de hoy revelan que estamos en 848, es decir, estamos poquito abajo del cálculo matemático que se había hecho para esta fecha, para el 28, 29, 30 de marzo. No lo dudemos, el 30 de marzo
finales de marzo, 31 de marzo, 1 de abril, vamos a rebasar los 1000 casos de afectados y por supuesto vamos a rebasar la cifra de muertos que todavía se mantiene en esta tasa del 2%. Aquí estoy viendo los datos de hoy. Casos confirmados 848, defunciones 16. El 1% de 848 sería 8, el 2% es 16. Casos sospechosos hay 2.623. Casos negativos 4.341. Todavía son más los casos negativos, que eso es una muy buena noticia, frente a los casos sospechosos. Entonces, imaginemos que en un universo del 10% de estos casos sospechosos se vuelvan confirmados. Estamos hablando de 262 casos, posiblemente 260 casos. Ya para el lunes o martes de esta semana vamos a tener más de 1000 casos confirmados y es muy probable que tengamos un número de defunciones que llegue y supere el 20, los 20 y tantos, no solamente por un asunto de descuido, es un asunto estadístico en términos de epidemiología. Y para que la estadística no se nos convierta en un infierno, lo que tenemos que cortar es la cadena de transmisión, y la cadena de transmisión somos nosotros, los seres humanos. No solamente las personas mayores tienen que quedarse en su casa, somos todos, porque todos, desde un niño de 5 años o un bebé hasta un adulto de más de 90 años, es un agente transmisor, somos agentes transmisores. Las medidas de aislamiento tienen que ver con la idea de cortar la cadena de transmisión. Ahora ya están encontrando otra campaña que hoy fue desmentida de manera muy clara por el propio Hugo López-Gatell. Ciro Gómez Leiva, este periodista que no sé quién lo financie, pero realmente tiene unos instintos sádicos cada vez más elevados, descubre, según él, sin confirmación alguna, que hay un registro sospechoso de neumonías atípicas y deduce que este registro de neumonías atípicas es una manera de encubrir las muertes por coronavirus que hay en México para que entonces no se dispare la tasa. Esta intriga, que es muy propia de Ciro Gómez Leiva y muy propia de otros periodistas que acostumbran ese tipo de verdades a medias, pues se expandió porque es más fácil intrigar que ayudar o informar de manera consciente, y se fue reproduciendo en muchos lados. Entonces, lo que hoy dice el doctor Hugo López-Gatell es que esto es una manera deliberada de confundir a la sociedad, de malinformar y sobre todo de generar pánico. Quédense en su casa y expulsen los rumores, o por lo menos identifiquemos de dónde vino este tipo de información. Anoche informé, comenté al inicio del programa sobre casos de COVID-19 que se estarían diagnosticando como neumonías atípicas en centros médicos públicos de Nuevo León. La información, ¿de dónde surgió? Nos dijeron, ¿de dónde surgió la información? Surgió de doctores que nos aseguraron haber sido presionados para reclasificar el diagnóstico. Hoy los doctores nos dijeron que al menos este viernes no van a dar sus nombres ni van a presentar las pruebas. Y sin nombres ni pruebas, en este programa no podemos difundir esa historia que está. Pero no la vamos a difundir sin los nombres y sin las pruebas. No lo hemos hecho en días ordinarios, no lo haremos, obviamente, en días extraordinarios como los que estamos viviendo. Si los doctores cambian de opinión, aquí presentaremos la historia. Aquí un fragmento de la parte donde Hugo López-Gatell el día de hoy explica este asunto del aumento de las neumonías. Porque es muy importante para disipar campañas de desinformación deliberadas que han existido, específicamente la que ocurrió en las últimas 24 horas, en donde se empezó a inflar sin ninguna base de evidencia, la falsa idea,
aquí le estoy respondiendo, la falsa idea de que el gobierno intenta modificar las cifras de neumonía o de cualquier otro padecimiento para ocultar la importancia de COVID. La falsa idea. Lo que se ve en la gráfica, para que todos lo tengamos claro, en la progresión de las semanas de todo un año, desde la semana 1 hasta la semana 52, el número de casos registrados de neumonías y bronconeumonías. Y esta es la gráfica nacional, y trajimos la de 3 estados, tenemos por supuesto la de 32 estados, también tenemos la de todos los municipios y las jurisdicciones. Esta es la nacional, y voy a mostrar la de 3 estados que fueron involucrados en esta campaña de desinformación que no tiene base de evidencia. Y ya en su propia cuenta de Twitter, el doctor Hugo López-Gatell hizo un hilo de explicación de este tipo de mensajes, diciendo: con relación a la inquietud de que existe un subregistro de los casos de COVID-19 y ante el rumor de que se enmascaran como neumonía típica, es importante decir que 1. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en México realiza un conjunto de acciones permanentes que permiten la identificación de 147 enfermedades en todas las unidades del sector salud, en el primer, segundo y tercer nivel de atención. 3. Esto incluye las infecciones respiratorias agudas, neumonías y bronconeumonías, independientemente de su origen o tipo de presentación. 4. Desde el 21 de enero del 2019 se estableció un monitoreo específico para SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Este monitoreo permite la identificación de casos sospechosos y su confirmación en laboratorio. La prueba confirmatoria se realiza a toda persona que cumple con los criterios clínicos y epidemiológicos conforme a los lineamientos emitidos por el Comité de Vigilancia Epidemiológica y que se reporta a diario en el comunicado técnico emitido a las 19 horas. A final de cuentas, lo que ellos quieren o quisieron mascarar o difundir es esta idea de la desconfianza de que nos están ocultando información. Yo no entiendo para qué se necesitaría ocultar información si lo que se necesita es que la población tome medidas extremas. Si quisieran ocultar información, no estarían logrando nada. Más bien aumentarían los casos de muertes, engendraría el pánico y engendraría una situación de paranoia, que es lo típico de un personaje tan estúpido y tan realmente cínico como un expresidente que ahora está diciendo que desea que la salud del presidente López Obrador esté bien, por el caso del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que ya informó él que dio positivo en coronavirus. Sobre todo, los casos confirmatorios deben ser si presentamos síntomas. Y los síntomas, señor Felipe Calderón y muchos otros, son tos seca, dolor de cuerpo, de cefalea, dolor de cabeza, aumento de la temperatura y pérdida del sentido del olfato y del gusto. Estos son los síntomas que pueden estar asociados a un caso confirmatorio de coronavirus. Vamos a tener muchos casos de coronavirus, no todos, y esto lo subrayó el día de hoy Hugo López-Gatell. No todas las infecciones necesariamente conducen a la enfermedad. Quien entienda esto debe entender que estar infectado del virus de coronavirus no necesariamente implica que vaya a desarrollar la enfermedad. Esto es algo que debemos como sociedad saberlo manejar bien para no discriminar, para no alarmarse, para no caer en este tipo de campañas de pánico que lo único que hacen pues es generar obviamente una disolución social.